Hola chicas, chicos, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, pues como les comenté, esta semana estuve incapacitado, entonces pues la clase la vamos a dar de esta forma, por este medio, la voy a grabar. Sí les voy a pedir que en la medida de lo posible traten de, para la próxima lección que tengamos, ya haber visto esta clase, con el fin de que las dudas que puedan tener me las puedan plantear en la próxima lección. Vamos en la próxima clase a repasar brevemente lo que vimos acá, pero no va a ser de la misma forma como si fuera una clase común y corriente. Entonces, por favor, sí les pediría que tengamos en cuenta esto y que por favor tomen en cuenta la lectura. Igual voy a subir, como siempre, el texto al Classroom, pero también se va a subir un video de YouTube con esta clase que van a encontrar el día de hoy por acá. Bueno, dicho esto, si bien el título de la presentación habla de responsabilidad administrativa, primero que todo, pues vamos a retomar un pequeño tema que nos quedó pendiente de la última clase, que es el tema de funcionario público. Recordemos que ese era el segundo tema, ya con esto que les voy a explicar ahora brevemente lo vamos a terminar, pero vamos primero, tenemos que hablar de eso antes de empezar a ahondar en lo que es responsabilidad administrativa. Ok, lo que vamos a hablar hoy es el funcionario de hecho. Ok, el funcionario de hecho creo que es un tema que ustedes en alguna forma lo vieron en su momento con Ileana. Y básicamente el funcionario de hecho, como lo dice ahí, es una persona que realiza una función a favor de la administración pública, pero sin contar con una investidura, ya sea porque esta es inválida o es ineficaz. ¿Ok? Básicamente estos son los supuestos de personas que realizan acciones en nombre de la administración o que benefician a la administración pública, pero que no tienen un acto de investidura. Acordémonos la semana pasada cuando veíamos la Ley General de la Administración Pública, específicamente en el artículo 111, nos decía que una persona que es funcionaria pública es aquella que presta servicios a nombre, a la administración, a nombre y por cuenta de esta, como parte de su organización y en virtud de un acto válido y eficaz de investidura. Es decir, en este caso, un funcionario público es alguien que hay un acto administrativo que cumplió con todos los requerimientos del ordenamiento jurídico para que fuera válido, es decir, para que fuera legítimo, y que además produce efectos, es decir, que produce todas las consecuencias previstas para él por la normativa. En el caso del funcionario, de hecho, es una persona que si bien puede prestar servicios a nombre y por cuenta de la administración pública, el problema está en su acto de investidura. Su acto de investidura no va a ser correcto, es decir, no va a haber cumplido con todos los requisitos previstos por el ordenamiento jurídico o aún cumpliéndolo no va a surtir efectos, va a ser ineficaz. Sobre este tema, el artículo 115 nos dice, será funcionario de hecho el que hace lo que el servidor público regular, pero sin investidura o con investidura inválida o ineficaz, aún fuera de situaciones de urgencia o cambios ilegítimos de gobierno, siempre que sean estas dos circunstancias que vamos a ver. Ahora bien, de esta definición, reiteramos, funcionario de hecho va a ser alguien que no tenga del todo el acto de investidura o su investidura es inválida o ineficaz. O que la misma norma establece que puede darse en situaciones donde estemos una circunstancia de urgencia. Acordémonos que veíamos la posibilidad de la existencia del servidor de urgencia. O también cuando estemos en una situación donde hay un rompimiento del orden constitucional, es decir, cuando hay un cambio legítimo de gobierno. Aún en esas circunstancias, podría presentarse la figura de un funcionario de hecho. Ok. Para que una persona se considere funcionario de hecho, se requiere que cumpla o que se presenten dos circunstancias. La primera de ellas es que no se haya declarado la ausencia o irregularidad de la investidura por un juez o por la administración. Esto implica que no haya habido un acto de la administración o de un juez de la República que haya expresamente dispuesto
que esta persona no puede actuar como un funcionario público. Es decir, aquí no puede haber un acto que haya hecho, mire, el acto de investidura de esta persona es ilegítimo, es decir, le faltó algún requerimiento, es inválido o, no, o es ineficaz. O del todo decirle, mire, esta persona usted no puede considerarlo funcionario público porque no tiene un acto de investidura, es decir, no hay una disposición, una declaración de voluntad de la administración de nombrar a esta persona. En el momento en que esta circunstancia se presente, ya esta persona no puede alegar ser un funcionario de hecho. ¿Por qué? Porque ya la propia administración o un juez de la República reconoció que esta persona no cumple con los requerimientos para ser considerado como un funcionario público. El segundo elemento que tiene que completarse es que realice sus labores en forma pacífica, pública, continua y normalmente apegada a derecho. En este caso, la persona tiene que realizar básicamente sus acciones como si fuera un funcionario como tal. Es decir, como si esta persona tuviera un acto válido, como si esta persona efectivamente cumpliera con todos los requisitos a la hora de su acto de investidura y tiene que desarrollar sus funciones de forma pacífica, pública y continua. Es decir, tiene que ser una persona que realice sus labores diariamente o por lo menos con cierto margen de regularidad, tiene que hacer sus labores en forma pacífica y pública, es decir, yo tengo que dar a conocer a la colectividad o que la colectividad entienda o que considere que yo soy un funcionario público, que yo estoy realizando funciones. Y en forma pacífica es obviamente que yo no podría recurrir a la violencia o a las vías de hecho para justificar, porque eso incluso es una acción que está penada para el funcionario público regular. Y lo último, y tal vez lo más importante, es que me diga que es normalmente apegada a derecho. ¿Por qué me dice normalmente y no siempre apegada a derecho? Porque nosotros podemos partir que, sobre todo en el caso del funcionario de hecho en el que no existe del todo el acto de investidura, esta persona pueda pensar que su acción es acorde a la normativa, pero no necesariamente es así. Podemos, digamos, partir de que esta persona de buena voluntad considera que es un funcionario, pero al no haber sido nunca nombrado como funcionario, desconoce la normativa que regula su materia. Entonces, podríamos pensar que esta persona de buena fe actúa pensando que lo hace conforme a derecho, pero no necesariamente es así. Aquí sería muy importante el tema de que si la persona actúa o no de buena fe. Si la persona, por ejemplo, actuara en contra de derecho y sabe muy bien que lo está haciendo en contra de derecho, ahí nosotros no podríamos considerarlo un funcionario de hecho. Pero si esta persona, si bien puede que no actúe conforme a derecho siempre, pero lo hace de buena fe, podríamos pensar que sí está ante este supuesto que está en el inciso B del artículo 115 de la Ley General de la Administración Pública que acabamos de desarrollar. Ahora bien, en cuanto a la validez de los actos del funcionario de hecho, es un tema bastante interesante. El tema nos los va a regular el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública. Dice esta norma en su primer párrafo: los actos del funcionario de hecho serán válidos aunque perjudiquen al administrado y aunque éste tenga conocimientos de la irregularidad de la investidura de aquel. Ok, esto es importante porque el acto que produce o que realiza el funcionario de hecho va a producir efectos jurídicos. ¿Okay? Y estos efectos jurídicos pueden llegar a ser externos, es decir, pueden llegar a afectar al administrado. No solo van a ser actos administrativos internos que se queden adentro de la administración pública, sino que además van a poder ser actos administrativos externos, es decir, un acto que va a generar una afectación para la persona. Y la norma nos dice que estos actos van a ser válidos aunque perjudiquen al administrado. Yo podría pensar que el acto es válido si beneficia al administrado, porque de una u otra forma la persona pues no tiene por qué cargar con las consecuencias de, digamos, la falta de regularidad de este funcionario, o sea, su carácter de irregularidad, entre comillas. Pero llama la atención que
también sean válidos esos actos que perjudican a la persona. ¿Y esto por qué es, amigas y amigos? Bueno, esto se da porque de una u otra forma este funcionario representa a la administración, indirectamente la va a representar. Entonces es como si la administración estuviera actuando. Entonces, acordemos que la administración no solo dicta actos que benefician al administrado, sino que va a también dictar actos que perjudican al administrado. Ahora bien, esto no obsta para que la persona, si a bien lo tiene, pueda impugnar este acto administrativo si considera que le está generando un perjuicio y que el acto como tal incumple algún requerimiento previsto por el ordenamiento jurídico. Es decir, que el acto es inválido. Pero si el acto no fuera inválido, la persona, el administrado, va a tener que soportar o tener que aguantarse los efectos, digamos, perjudiciales que le puedan traer a él. O sea, por ejemplo, tengamos un ejemplo de una persona que le notifican eh, un cobro de una deuda tributaria. Y la persona que le notifica el cobro de la deuda tributaria es un funcionario de hecho. Tal vez una persona cuyo acto de investidura es inválido. Entonces esta persona podría llegar a alegar y decir, mire, es que este acto administrativo como tal me lo está notificando alguien que no tiene competencia. Pero bueno, la notificación digamos que se hizo conforme a derecho. Se le entregó en forma personal y la persona firmó. Entonces, si bien la persona que entregó el acto era un funcionario de hecho, la forma en que lo hizo cumplió con los requerimientos previstos por el ordenamiento jurídico. Entonces, este acto, por más que perjudique a la persona, le estoy dando a conocer un acto que le perjudique, pues de una u otra forma no podría ser impugnable. ¿Por qué? Porque es apegado conforme a derecho. El párrafo 2 del artículo 116 nos dice que la administración quedará obligada o favorecida ante terceros en virtud de los mismos. Ojo entonces el otro lado de la moneda. Las actuaciones del funcionario de hecho no solo van a beneficiar, no solo, perdón, van a perjudicar al funcionario, sino que también pueden perjudicar a la administración. ¿Por qué? Porque la administración, no fue lo que nos dice la norma, quedará obligado o favorecida ante terceros en virtud de los mismos. Un acto de un funcionario de hecho, que por ejemplo le reconociera algún derecho a un administrado, en principio dejaría obligada a la administración con este administrado. Es decir, el administrado tendría un beneficio que podría ir a reclamarle a la administración. Lo mismo sucede, bueno, va a quedar también, puede ser que la administración quede favorecida, bueno, que es, en el caso este que veíamos de la imposición de la multa. Entonces, bueno, el funcionario notificó, la administración pues se verá favorecida o podría ser un funcionario de hecho que establezca algún tipo de convenio a favor de la administración, etcétera. Bueno, ya habría que ver cada caso específico. Pero lo que les quiero decir es que la validez de los actos del funcionario de hecho es bastante grande. O sea, no es como que sus actos como tal no van a servir para nada. Van a generar beneficios o perjuicios tanto para el administrado como para la administración, conforme lo que hemos venido viendo hasta el momento. Okay. La retribución del servidor de hecho. Okay. ¿Tiene o no tiene derecho el funcionario de hecho a un pago, a un salario? Bueno, esto es un tema que hay que verlo un poco con pinzas, porque no necesariamente la norma, ahora vamos a ver, nos habla de un salario, pero tampoco es que la administración se libre de realizar cualquier pago a este tipo de personas. Dice el artículo 117 de la Ley General de la Administración Pública. Derecho a retribución del servidor. Prohibición de enriquecimiento ilícito. Artículo 117. No habrá relación de servicio entre el funcionario de hecho y la administración, pero si el primero ha actuado de buena fe, no estará obligado a devolver lo percibido de la administración en concepto de retribución. Paremos acá.
Dice, no hay relación de servicio entre el funcionario de hecho y la administración. ¿Qué quiere decir esto? No hay una relación laboral. Porque acordémonos que nosotros en derecho administrativo, como hemos venido viendo en este tema de funcionario público, no es la relación de servicio, la relación, digamos, de trabajo laboral entre la administración y sus funcionarios, no es la misma que sucede en el derecho privado, en el derecho laboral. Por eso la calificamos de relación de servicio. Entonces, por ejemplo, esta persona no podría alegar, el funcionario de hecho no podría alegar que tiene los mismos derechos los mismos derechos que un funcionario público, digamos que esté nombrado en propiedad o en condición de interino. No tendría los mismos derechos estatutarios, convencionales, laborales, etc. Y por ende, digamos, esta persona no podría llegar y reclamarle vacaciones a la administración, no podría llegar a reclamarle un aguinaldo, un salario escolar. Pero la norma sí nos dice que si esta persona actuó de buena fe y había recibido algún tipo de retribución por parte de la administración, no está obligado a devolver. Digamos que esta persona estuvo recibiendo un salario por parte de la administración pública, le estuvieron pagando mes a mes, quincena a quincena, pero la administración no se había percatado de que el acto de investidura de esta persona era inválido, es decir, que esta persona era un funcionario de hecho. Y entonces, esta persona de buena fe, tal vez él no sabía que no tenía derecho a ese salario o no sabía que él era un funcionario de hecho, cualquier circunstancia que nos denote que esta persona actuó de buena fe, si la administración se da cuenta, pues podrá cortar en ese momento la retribución, pero no tiene el derecho de obligar a la persona a devolverle el dinero que ya le había pagado. ¿Por qué? Porque se entiende, conforme lo que nos dice el artículo 117, que esta persona actuó de buena fe. Es decir, esta persona no recibió plata y se hizo el maje, sino que él específicamente pensaba, tenía la idea de que tenía realmente derecho a recibir ese salario. Nos dice la norma, continuando ese 117, y si nada ha recibido, podrá recuperar los costos de su conducta en la medida en que haya habido enriquecimiento sin causa de la administración según las reglas del derecho público. Ok, ¿qué es este caso? Bueno, este es el caso donde si bien no ha habido una retribución, no ha habido un pago de la administración a favor del funcionario de hecho, lo que sí ha existido son gastos en que ha incurrido este funcionario, esta persona. Puede ser que la administración nunca me pagó, pero yo sí incurrí en gastos en el ejercicio de mis funciones, entre comillas, como funcionario de hecho. Aquí yo tendría derecho, por ejemplo, a cobrarle a la administración esos gastos en que yo incurrió. Yo siempre pongo este ejemplo que yo lo noté una vez en un amparo que habíamos en la sala, que era un señor que se había autodenominado inspector de fugas de la IA. Pero resulta ser que este señor tenía una cajita de herramientas y se iba por el barrio, por los lugares aledaños de su barrio y se veía alguna fuga, la típica fuga que vemos nosotros que sale de agua de la calle y él llegaba y la arregla. Y así estuvo por mucho tiempo hasta que llega un día, tuvo que incurrir en un gasto pues relativamente grande, entonces él va a cobrarle el gasto a la IA y el IA le dice, señor, ¿usted quién es? Mira, es que yo soy un inspector de fugas, pero bueno, y usted no es funcionario mío, yo nunca lo nombré, usted no tiene un acto de investidura. Esta persona entraría entre este supuesto que estamos previendo en el artículo 117, porque es una persona que, ojo, nunca recibió una retribución de la administración, o sea, la IA nunca le pagó un salario. Es más, aquí no hay acto de investidura, esta persona ni siquiera la IA nunca lo nombró, no es que el acto de investidura está chueco, es que esta persona ni siquiera tiene un acto de investidura, pero aún así, este fulano tendría derecho a recibir un pago por parte de la administración, o por lo menos que la administración le dé el dinero correspondiente a los gastos en que ha incurrido, porque de lo contrario existiría un enriquecimiento ilícito, es decir, la administración se beneficiaría de las acciones, de los gastos hechos por un tercero, por un, digamos, administrado slash funcionario de hecho,
de forma, digamos, ilegítima. Por eso este 117 prevé este supuesto. La responsabilidad del funcionario de hecho. Bueno, el funcionario de hecho, el tema de su responsabilidad se regula a partir de los artículos 118 y 119 de la Ley General de la Administración Pública. Dice el artículo 118, el funcionario de hecho será responsable ante la administración y ante los administrados por los daños que cause su conducta. Ojo, esto es importante. Si el funcionario de hecho en el ejercicio de sus labores produce un daño, y ahora vamos a ver el concepto de daño cuando hablamos de responsabilidad administrativa, les adelanto, un daño es un menoscabo o una lesión que una persona no está obligada a soportar. Si se produce un daño que afecte tanto al administrado o a la administración, esta persona va a responder por estas acciones. Entonces, por ejemplo, no sé, si el funcionario de hecho llegó y, digamos, pensemos el señor el inspector de fugas que les mencionaba, ese señor llega, empieza a hacer una reparación en un tubo, el señor no tiene conocimientos de la reparación de tubo, jode el tubo y afecta a un montón de comunidades, porque tal vez era un tubo madre, lo que ustedes quieran, ahí esta persona va a tener que responder por estos hechos. ¿Por qué? Porque este señor tal vez él tenía claro de que no tenía la capacidad ni las herramientas para manejar o arreglar ese tipo de problemas y por querer jugar de loco, pues empeoró la situación. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso, habría una obligación de esta persona de responder por los daños en que incurrió. Digamos, aquí habría una afectación tanto para los administrados a los que deja sin agua, como para la administración que probablemente va a tener que llegar y incurrir en un gasto para poder reparar, digamos, el daño o el problema que esta persona generó. Dice el párrafo segundo del artículo 118, la administración será responsable ante los administrados por la conducta del funcionario de hecho. Okay. Esto es importante porque quiere decir que la administración va a quedar obligada, conforme a lo que nos decía el artículo 116, ante terceros. Y como queda obligada ante terceros, también va a tener que responder por los actos del funcionario de hecho. Es decir, si un funcionario de hecho incurre en una acción que genera un perjuicio grande y esa persona no tiene cómo pagarle ese perjuicio al administrado, al que dañó, pues la administración va a tener que pagar de su peculio, de los fondos públicos, y después irle a cobrar al funcionario de hecho en un proceso judicial. Esto es importante porque entonces vemos que la administración no puede entonces permitir, o entre comillas, la existencia de tantos funcionarios de hecho, porque podría generarle responsabilidad. Esta administración va a quedar obligada por lo que hace este funcionario de hecho. Y el artículo 119 nos dice la responsabilidad penal del funcionario de hecho que fuera usurpador se regulará por el Código Penal. ¿Qué quiere decir esta norma? Bueno, cuando hay un usurpador es algo distinto al funcionario de hecho. Un usurpador es una persona que tiene claro que no es un funcionario público, pero actúa como tal con el fin de obtener algún tipo de beneficio. O simple y sencillamente él tiene claro que no es un funcionario, pero quiere actuar como un funcionario. Está usurpando las funciones. Caso típico, yo me hago pasar por un inspector de salud y voy a los lugares y regaño, impongo multas y cobro multas. Yo sé que yo no soy un inspector de salud, pero aún así hago estas funciones. O me hago pasar por policía, o me hago pasar por maestro. Es decir, estoy usurpando las funciones que son propias de este funcionario, las estoy yo tomando
Y eso está regulado por el Código Penal Común y Ilícito Penal. Yo cuando incurro en estas faltas de que yo ya tengo claridad que no soy un funcionario público, pero y aún así usurpo, es decir, asumo las funciones y actúo como tal, e incluso me puedo beneficiar de esas acciones, pues ahí ya incurrimos en el delito de usurpación. Ahí ya no hay buena fe, no se cumple ese requerimiento que nos hablaba de 115 de la ley general, sino que yo tengo plena claridad de que mi función como tal, yo no soy, la estoy ejerciendo ilegítimamente. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la responsabilidad administrativa. Este sería el tercer tema de este cuatrimestre. Ok, veamos. El régimen hemos venido viendo que generalmente todo lo que es relacionado con la administración pública va a tener un régimen distinto con respecto al resto de las personas. O sea, va a ser un régimen diverso al que sucede o al que está regulado para los particulares. Pues esto es obvio por un tema meramente de las nociones, digamos, de las particularidades que tiene la administración, sus potestades, los poderes, la necesidad de que funcione adecuadamente para que el Estado no tenga mayores problemas. Todas esas circunstancias son las que van a justificar o van a permitir que la administración pública tenga un régimen distinto. Y esto no va a ser la excepción en el caso de la responsabilidad administrativa. Vamos a ver que la administración pública, si bien en un principio era irresponsable, es decir, no respondía por las acciones que generaran un perjuicio a los administrados, con el paso del tiempo eso ha ido variando. Entonces vamos a tener, por ejemplo, vamos a ir viendo unas primeras etapas en las cuales la administración pública va a no responder del todo. Luego vamos a tener momentos en los que la administración, su régimen de responsabilidad va a ser igual al de los particulares, que eso vamos a ver que trae algunos problemas, porque no podemos equiparar, como hemos visto, la circunstancia de un particular con la de la administración pública. Y ya después pues vamos a ir viendo cómo a lo largo del tiempo ya se va desapareciendo esa o se va creando una diferenciación de forma tal que ya prácticamente la mayoría de los ordenamientos jurídicos establecen un régimen de responsabilidad distinto para la administración pública en el cual van a tener particularidades o normativa o un régimen especial. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar primero de lo que es la responsabilidad desde un punto de vista de su concepción general. Ok. Cuando yo hablo de qué es la responsabilidad o el concepto, la concepción general de responsabilidad, tengo que pensar que es la obligación de reparar un daño. ¿Ok? Es decir, es el deber que yo tengo de arreglar algo que se haya producido. ¿Ok? Esta responsabilidad generalmente yo voy a responder directamente por los daños que yo produzca y no voy a responder por los daños que produzcan terceros. Es decir, yo respondo por mis acciones. Aquí, como vemos en el ejemplo, si yo llego y pateo una bola y esa bola rompe una ventana, entonces pues yo voy a responder por esa bola que yo pateé y que yo rompí esa ventana. ¿Por qué? Porque la acción es mía. Yo hice una acción, esa acción generó un daño, que ahora vamos a ver el concepto de daño, y ya ahí eso genera responsabilidad. Es como si tuviéramos una línea en la cual tenemos acción, tenemos la flechita, daño. Esa acción que produce el daño genera responsabilidad. Ahora, como les decía, si bien
podemos tener un tipo de responsabilidad. Podemos tener una responsabilidad, pero por las acciones propias. Podemos tener otros tipos de responsabilidades. Podemos tener una responsabilidad contractual. Generalmente la responsabilidad contractual puede ser por hechos propios, por un incumplimiento propio de una persona o porque alguna de las partes o otra persona incumple. ¿Sí? En la responsabilidad contractual hay un acuerdo preexistente entre las personas y pues yo voy a incurrir, yo directamente o mi socio incurre en un incumplimiento y eso va a generar responsabilidad. Para eso hay un régimen que establece, bueno, una regulación generalmente en materia civil. Por otro lado, tenemos la responsabilidad extracontractual. Esta es una responsabilidad muy particular que está regulada en el 1045 del Código Civil, en virtud de la cual yo respondo por hechos de terceros. Aquí vamos a tener dos grandes supuestos. Yo voy a responder por hechos de terceros, ya sea por la responsabilidad invigilando o ineligiendo. Cuando yo hablo de responsabilidad invigilando, es porque yo tenía el deber de vigilar a una persona y por una omisión en cumplir este deber, esta persona generó un daño. Caso típico, volvemos al ejemplo de la bola. Mis hijos están jugando en la calle, fútbol. Mi hijo le pega un patadón a la bola y rompe el vidrio de una vecina. Yo como padre tengo el deber de velar porque mi hijo no incurre en ese tipo de acciones. Entonces, si bien el que realizó la acción que produjo el daño fue mi hijo, el que va a terminar respondiendo soy yo. Esa es la concepción de responsabilidad contractual. También podemos incurrir en ese tipo de responsabilidad cuando tenemos lo que llamamos ineligiendo. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que yo elegí para que desarrollara una labor realizó una acción que generó daño. Caso típico, yo soy el dueño de una empresa de seguridad. El guarda que yo contraté se quedó dormido, no se dio cuenta, se metieron a robar y se robaron unas computadoras. Yo como empresa de seguridad voy a responder por las acciones del guarda. ¿Por qué? Porque bueno, yo escogí ese guarda y yo tenía que haber tomado las previsiones para que la persona que yo eligiera no fuera alguien que se fuera a quedar dormido e incumpliera con sus labores. Ahí tenemos esta responsabilidad extracontractual desde el punto de vista de ineligiendo y bueno, invigilando y ineligiendo. Serían como decía el 1045 del Código Civil. Y dentro de todas estas responsabilidades vamos a tener siempre un concepto muy importante que es el concepto de daño. Cuando yo hablo de daño, estoy hablando de una afectación que no tengo el deber jurídico de soportar. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que yo, el ordenamiento jurídico, no me obliga a mí a tener que aguantarme esa afectación que estoy sufriendo. Por ejemplo, en materia urbanística, las personas, por ejemplo, tienen la obligación de soportar ciertas restricciones. Por ejemplo, yo puedo tener un río muy cerca, muy bonito, pero yo no puedo construir mi casa a la par del río. Tengo que guardar cierta distancia. Entonces decir, pero es que estoy perdiendo propiedad que es mía y no puedo hacer nada con ese terreno. Bueno, no, usted por un tema de seguridad, de que si crece el río se puede llevar la casa, o si puede ser que usted contamine el río, tiene que guardar una distancia. Entonces, yo estoy obligado a soportarlo. En el tema del daño es que yo no estoy obligado a soportar. Pues vamos al caso de la vecina. Yo como vecina no estoy obligada a soportar que una bola me rompa la ventana, que un chamaco pateando la bola me rompa la ventana. Es algo que yo no estoy obligado a soportar. Estoy obligado a soportar, digamos, ciertas molestias que se generan por el vivir en sociedad, pero el que me rompan una ventana porque una bola la pateó un chiquito no es una de ellas. Entonces, ahí el concepto de daño es importante. Esa frase, que no tenga el deber jurídico de soportar. Eso es como la frase más relevante o más importante.
Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la responsabilidad administrativa para entenderlo. Ok. En la antigüedad, por eso digamos, tenemos ahí que las primeras nociones las vamos viendo en Egipto. En la antigüedad, el gobernante era absolutamente irresponsable. Como hemos venido comentando en varias clases, acordémonos que la concepción del gobernante en la antigüedad estaba muy asociada con con carácter de deidad, un carácter divino. ¿Qué quería decir eso? Bueno, generalmente se creía que los gobernantes eran los hijos o los representantes de los dioses en la tierra. Entonces, por eso teníamos en el antiguo Egipto que decíamos que el faraón es el representante del dios Ra, el dios Sol, que era el dios más importante para ellos. Los reyes, bueno, teníamos los emperadores, los reyes, todos eran hijos de los dioses. ¿Ok? En la antigua Grecia, en donde usted quiera. Precisamente como eran hijos de los dioses, nosotros no podíamos exigirles responsabilidad por sus acciones. Es decir, estas personas podían realizar actos totalmente arbitrarios o actos que en principio atentaran o produjeran daño, entendiendo ese concepto como algo que yo no estaba obligado a soportar, pero por ese carácter de divinidad, deidad, no había una obligación para ellos. Yo no podía ir a reclamarles ningún tipo de daño. Probablemente si yo iba a reclamarles algún tipo de daño, pues lo que se iba a generar era que algún perjuicio para mí me terminaba metiendo a la cárcel, en mejor dos casos, o hasta matando. Ok. En Roma ya empieza a haber las primeras nociones de un concepto de responsabilidad. En Roma se empieza a hablar de un concepto, de una concepción, un concepto que era el fisco. Esta figura era una figura que decía que había una parte del patrimonio del Estado, este fisco, frente a la cual se podían hacer reclamaciones patrimoniales. Es decir, las personas que consideraban que se habían visto afectadas, que habían sido afectadas por un daño producido por una acción del Estado, tenían la posibilidad de reclamar una indemnización económica por ello. Y para eso se creaba una figura que era el fisco, a partir de la cual se tomaba el dinero, era parte de las finanzas públicas del Estado romano, se tomaba el dinero de ahí para pagarle a las personas, eh, digamos, por esos daños que habían sufrido. Ahora, ya caemos en la Edad Media y otra vez vamos a tener estas nociones de que los reyes van a ser hijos de deidades, van a ser el representante de Dios en la tierra. Entonces, esto pues obviamente nos va a traer la misma circunstancia que teníamos en Egipto, en virtud de la cual no va a haber responsabilidad de los reyes. El Estado no va a ser responsable. Sucede lo mismo, o sea, el Estado cometía arbitrariedades, por ejemplo, un cobros abusivos de impuestos, alguna expropiaciones de tierras sin ningún tipo de retribución, cosas por el estilo que en cualquier circunstancia hubieran generado responsabilidad para el Estado, pero en estos casos no. Bueno, como les decía, eso, si las personas iban, eh, generalmente iban a resultar más lastimadas y iban a presentar algún tipo de reclamo. Bueno, precisamente esta serie de circunstancias que habían generado al funcionario, esta serie de circunstancias de abusos que se habían dado en caso de los funcionarios, de las personas por parte de la administración, fueron generando una cierta descontento y esos pues fueron los primeros acciones que llevaron a los movimientos constitucionalistas, que en las clases de Derecho Constitucional hemos hablado. Y precisamente estos movimientos constitucionalistas empieza ya a desarrollarse el concepto de responsabilidad del Estado. Ya cuando empiezan a haber las primeras monarquías constitucionales, entonces empezamos ya a hablar también de que hay una obligación o un registro, hay una obligación o un deber, perdón, de indemnización
por parte del Estado. Lo que pasa acá es que como no teníamos un régimen particular, empezamos a aplicar al Estado el mismo régimen que a los administrados. Es decir, aplicamos el régimen de responsabilidad del Código Civil. Es decir, es como si estuviéramos exigiéndole la misma responsabilidad a Juan de los Palotes que a la administración pública. ¿Y esto qué quería decir? Bueno, que aquí va a haber una concepción muy importante, o un concepto muy importante para determinar si hay responsabilidad o no, que es el concepto de culpa. Es decir, que si se actuó faltando al deber de cuidado o no, y si esa culpa es muy grave o no. También obviamente el tema del dolo, pues cuando hay dolo con mayor va a haber responsabilidad. Pero aquí vamos a aplicar el régimen de los particulares y vamos a empezar a hablar sobre todo de la concepción de culpa. Esta noción de que vamos a aplicar el régimen de responsabilidad civil, tanto a los particulares como al Estado, se va a mantener hasta más o menos el siglo XIX, cuando empiezan a darse algunos cambios, sobre todo en Francia. Hay que entender un poco el contexto francés para explicar cómo funciona todo esto. Okay. En derecho administrativo tenemos dos grandes sistemas. Tenemos el sistema judicial, en el cual los actos administrativos son revisados por un juez contencioso administrativo, que es por ejemplo el sistema que seguimos en Costa Rica. Y tenemos el sistema francés. Desde la Revolución Francesa existía una grandísima desconfianza hacia los tribunales, porque se entendía que los tribunales siempre habían avalado las actuaciones de los reyes, de la monarquía, de la iglesia, siempre habían antepuesto los intereses de esas personas ante los intereses de la población. Decían que los tribunales no eran justos, que no eran imparciales. Entonces había un nivel de desconfianza muy grande hacia los jueces. Entonces, basándose sobre todo en el principio de separación de poderes, se crea el Consejo de Estado francés. El Consejo de Estado francés es un órgano administrativo que va a revisar los actos del Estado, los actos del poder ejecutivo. Este órgano, si bien no es de naturaleza judicial, sí va a tener, digamos, para entenderlo desde nuestra realidad, va a tener las mismas funciones que un juez contencioso. O sea, es un órgano administrativo que va a revisar la legalidad de los actos de la administración. También se va a crear otro órgano, que es el Tribunal de Conflictos, que también es un órgano de naturaleza administrativa que lo que va a hacer es resolver los conflictos de competencia que se presenten entre el Poder Judicial y este Consejo de Estado francés que les mencioné. Bueno, ¿por qué les cito esto? Bueno, porque precisamente estos dos órganos, que no son órganos judiciales, sino órganos más de naturaleza administrativa, van a empezar a conocer algunos casos muy relevantes que vamos a ir viendo ahora, que van a sentar las bases del concepto, la noción de responsabilidad administrativa que tenemos hoy en día. Van a ser las primeras ocasiones en que va a empezar a reconocerse que el régimen de responsabilidad de la administración pública no es equiparable al de los particulares. ¿Ok? Bueno, primer caso que vamos a conocer es el del caso Blanco, el caso Red Blanc de 1873. Este caso lo va a conocer el Tribunal de Conflictos que ahora les mencionaba. ¿En qué consistía este caso? Resulta ser que el 3 de noviembre de 1871, una niña de 5 años que se llamaba Agnes Blanc paseaba por la vía pública en Burdeos, en Francia, cuando sufrió un accidente. Bueno, resulta ser que esta niña, justo cuando pasaba por delante de una fábrica manufacturera de tabaco, pasa una carreta que era manejada por empleados de esta tabacalera y la arrolló. O sea, parece que la carreta pasó muy rápido, no tuvo el deber de vigilancia y arrolló a la chiquita. Y la chiquita, pues, su pierna se vio afectada y tuvieron que amputársela por las lesiones que tuvo.
Resulta ser que el padre de esta niña, el padre de Agnes, el señor Blanc en francés, decide demandar no solo a los empleados de la fábrica, sino solidariamente al Estado, porque el Estado era el propietario de la fábrica. Él dice, mira, aquí no solo responsable los muchachos que iban manejando la carreta, sino que el Estado que es dueño de la fábrica. ¿Ok? Y bueno, lo que él demandaba eran 40.000 francos suizos en aquel momento. No les sabría decir cuántos en dólares o en colones. ¿Ok? Aquí, cuando el señor Blanc presenta la demanda, se empieza a dar un conflicto entre quién es el competente para conocer el caso. Si la autoridad administrativa, que en este caso era el prefecto de Gironda, o la jurisdicción civil, que era el Tribunal Civil de Burdeos. Okay. Como teníamos una discusión de quién era competente, si una autoridad administrativa o una autoridad civil, pues el caso termina en el Tribunal de Conflictos, que el 8 de febrero de 1873 dicta el caso a Red Blanc. ¿Ok? Este caso es muy importante porque por primera vez se va a reconocer que el Estado no tiene el mismo régimen de responsabilidad que los particulares. ¿Ok? El tribunal aquí lo que entendió es que la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de los servicios públicos no puede regirse por las mismas reglas que los particulares. Entonces él empieza a decir que aquí el Estado tiene que tener un régimen distinto. ¿Y eso qué conllevó? Bueno, que el tribunal dijo que los tribunales civiles no podían ser competentes para conocer este tipo de responsabilidades porque el Estado tenía que tener un régimen distinto y por ende entonces no le eran aplicables las reglas del derecho civil. ¿Ok? Entonces por primera vez que le reconocemos una responsabilidad particular al Estado. El segundo caso que vamos a conocer es el caso Pelletier, también en 1873. Entonces tenemos aquí también el caso Pelletier, también en 1873. El caso Pelletier básicamente consistía en un ciudadano de apellido Pelletier que demandó a un general del ejército francés por haber confiscado de manera ilegal y arbitraria un periódico que pretendía publicar, que este señor Pelletier pretendía publicar. Entonces, es el demandante lo que solicitó es que se declarara responsable no solo el funcionario, sino al Estado, porque se entendía que el Estado era el patrono, esta persona representaba al Estado, y se condenaron al pago de los daños y perjuicios causados. En el caso Pelletier, lo importante es que se va a establecer una diferencia entre faltas personales y faltas de servicio. Cuando yo hablo de faltas personales, voy a estar hablando de aquellas faltas en las cuales el funcionario las comete sin que exista relación con el servicio. Es decir, el funcionario realiza una acción, pero esa acción que genera responsabilidad, que genera un daño, no está relacionada con el servicio público que presta. Por otra parte, las faltas de servicio son aquellas en las que el funcionario las comete, pero están relacionadas con la prestación del servicio. ¿Y esto qué es diferente? ¿Qué es lo importante de hacer esta diferenciación? Bueno, que en el caso de las faltas personales, únicamente va a responder el funcionario, no va a responder el Estado. Mientras que las faltas de servicio van a responder ambos, tanto el funcionario como el Estado. ¿Ok? En este caso, pues se determinó que había una falta personal porque fue una decisión propia del servidor y pues se fijó la responsabilidad únicamente del servidor. El próximo caso que vamos a mencionar es el caso Anguet. ¿Ok? El caso Anguet es de 1911. ¿Ok? En este caso, había un señor que estaba en la oficina de correos que cerraba a las 17:30 horas, es decir, de 5:30 de la tarde.
Sin embargo, a las 5:20 de la tarde, el señor intenta salir y notó que ya la puerta estaba cerrada, es decir, lo habían dejado encerrado adentro. El señor Don Anguet, pues se puso a buscar desesperado por dónde salir y vio que había una puerta trasera abierta. Entonces, pues se dirigió a salir por ahí de la oficina donde estaba encerrado. Pero antes de poder lograrlo, un oficial de seguridad eh, lo cachó. Digo, ¿usted quién es? Bueno, este señor, el señor Angel, le intentó explicar que no, que él se había quedado encerrado, que toda la historia, pero no le creyeron y lo golpearon. ¿Ok? Este caso, Anget, es importante de 1911 porque nos determina que un mismo hecho puede generar tanto faltas personales como faltas de servicio. ¿Ok? Aquí hay un solo hecho, que es que el señor Anguet se quedó encerrado en la oficina de correos porque cerraron antes de tiempo. Hay una falta de servicio porque la administración cerró antes. El horario que se le había comunicado al público era a las 5:30 y se cerró a las 5:20. Y además, pues no se verificó que no hubiera nadie adentro. Pero también hay una falta personal porque si bien los oficiales de seguridad ejercieron labores que les son propias de vigilancia, se excedieron al golpear abusivamente al señor Anguet y también había falta personal. Entonces un mismo hecho puede generar responsabilidad de la administración y responsabilidad de los funcionarios a título personal. Y el último caso que vamos a citar es el caso Semonier de 1918. No sé si se pronuncia así, si no me disculpo. Ok. En el caso Semonier, se trata de un municipio francés donde se hizo una feria y se puso un tiro al blanco. El blanco se colocó en unas barcas que iban pasando por el río. Resulta ser que esta señora Semonier iba pasando por un sector, como las barcas iban pasando por el río, dispararon y ella, sin tener nada que ver, se vio afectada, digamos, se vio herida por un disparo que estaban en estas barcas puestas, donde estaba el tiro al blanco, que estaban puestas las barcas, ¿ok? En este caso, Semonier se va a determinar que cuando una falta personal del funcionario está ligada a sus funciones como servidor público, implica también una falta de servicio. ¿Por qué? Porque en este caso, lo que se determinó es que la municipalidad había sido negligente, había incurrido en una negligencia a la hora de organizar la feria o esta parte de la feria, pero como esa negligencia era una falta personal del funcionario, digamos, que había realizado, se le había ocurrido hacer el tiro al blanco de esa forma, que había incurrido en esa negligencia, esa falta está relacionada con el servicio, pues también implicaba una falta del servicio y por ende había responsabilidad de la administración pública, aun y cuando hubiera sido una negligencia del funcionario, pero como estaba relacionada con las funciones de esta persona como servidor público, pues se iba a haber falta de servicio también. Ok, a nivel de España, que es un ordenamiento jurídico ya similar al de nosotros, en el que pues va a ser el juez contencioso administrativo el que conoce sobre la responsabilidad del Estado, hubo un desarrollo legislativo interesante que fue reconociendo el tema de la responsabilidad del Estado. La primera noción que tenemos en España es a partir de 1899 en el Código Civil. Antes de esa fecha, pues no había, el Estado era totalmente responsable por las acciones en que incurría. ¿Ok?
Va a ser hasta el Código Civil de 1899 cuando se incorpora la responsabilidad subsidiaria del Estado. Es decir, cuando por primera vez se va a empezar a hablar de que el Estado puede ser responsable por las acciones que cometa. Va a ser responsable por primera vez por las acciones que va a ir cometiendo. ¿Ok? Pero aquí el tema es que la responsabilidad que se le va a checar es una responsabilidad igual a la de los particulares. No es una responsabilidad con un régimen distinto, sino que le aplicamos la responsabilidad del Código Civil, el régimen de los particulares. ¿Ok? Luego vamos a tener en 1931 la Constitución de la República Española, la Constitución Política de la República Española, que introdujo, digamos, un instituto resarcitorio del Estado, pero muy tímido, o sea, estableció una obligación del Estado de resarcir, pero era como muy pobre esa regulación que establecía la Constitución. Vale destacar que esta Constitución va a estar vigente muy poco tiempo porque va a empezar la Revolución Española, la Guerra Civil Española, que va a llevar luego a la victoria Franco y pues obviamente esta constitución política deja de existir y con ende se va también este instituto que regulaba de esta responsabilidad administrativa, que como les digo era pues bastante, digamos, somera, bastante débil. Ya en 1954, en plena dictadura de don Francisco Franco, vamos a tener la ley de expropiaciones forzosas. La ley de expropiaciones forzosas fijaba un instituto en el cual decía que el Estado era responsable por todos los daños que causare al administrado por funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y por todas aquellas actuaciones discrecionales que estén fuera del control del juez contencioso administrativo. Ok, aquí nota aparte, hay que recordar que España, al igual que Costa Rica, como decíamos ahora, pues sigue un control judicial de la administración, por lo que prácticamente todos los actos administrativos son, actos de la administración, pero son susceptibles de control, salvo algunos que no entran dentro de ese concepto de acto administrativo, como veíamos el cuatripasado, por ejemplo, los actos de gobierno, ¿okay? O los actos de relaciones internacionales. Entonces, además de esas excepciones, a pesar de esas excepciones, pues prácticamente todos los actos administrativos pueden ser revisables para evitar que haya un grado alto de discrecionalidad o de arbitrariedad por parte de la administración. Lo que pasa es que, digamos, en esta ley, ok, es esto que les explicaba, pero como darle un poco las ideas. Ahora bien, eso es lo usual. Lo que pasa es que la ley de expropiaciones forzosas se estableció un régimen de excepciones muy, muy grande. ¿Por qué? Porque estábamos en una dictadura y entonces, pues había que básicamente justificar ciertas acciones de la administración. Entonces, digamos, si bien existía ese instituto de responsabilidad del Estado, pues era muy, muy poco que se podía aplicar porque la lista de excepciones a esta responsabilidad era muy, muy grande. ¿Ok? Y luego vamos a ir a la Constitución Política de 1978, que es la Constitución Política actual, y en ese se establece que el Estado eh, va a tener que responder por todas las acciones normales o anormales. Vamos a ir eliminando esta noción o esta visión de responsabilidad con excepciones, así vamos a ir eliminando esas excepciones que preveía en la época franquista y pues vamos a establecer ya un régimen más abierto en la cual pues prácticamente cualquier acción que genere responsabilidad a partir de un servicio público pues va a tener que responder el Estado por ello. Bueno, chicos, chicas, lo último que vamos a ver en este tema es las diferencias entre la responsabilidad administrativa y el derecho común. Ok, vean, hay que entender que, como lo hemos venido hablando, si bien en un principio había el régimen de responsabilidad que se aplicaba a la administración, era el mismo que el de los particulares, es decir, aplicábamos el Código Civil,
Con el desarrollo de la doctrina, de la jurisprudencia y obviamente de la legislación, pues se ha establecido la necesidad de crear un régimen diferenciado para la administración pública y para los funcionarios públicos. ¿Ok? Entonces, no vamos a poder aplicarle el mismo régimen de los particulares porque entendemos que por las particularidades, valga la redundancia, de la administración del Estado, no es factible equipararlo a un administrador. Entonces, por eso vamos a ver que hay algunas diferencias entre el derecho común y el derecho de los administrados. Vamos a ver algunas de ellas. Okay. La primera gran diferencia la vamos a encontrar en el criterio de imputación. El criterio de imputación en derecho civil o en el tema del derecho de la responsabilidad de los particulares, el criterio de imputación es meramente o eminentemente subjetivo, ya que yo voy a responder cuando haya dolo, culpa o negligencia, o etcétera, o alguna figura similar. Esto conforme a lo que nos diga el 1045 del Código Civil. O sea, yo para que sea responsable tengo que haber actuado con dolo, con culpa, con negligencia. Si no, pues no voy a ser responsable por la acción. O sea, yo tengo que responder solo cuando actúe de esta forma. Esto conforme a lo que establece el 1045 del Código Civil. En cambio, en derecho administrativo, el criterio de imputación siempre va a ser objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en derecho administrativo la administración va a responder con independencia de si existió, perdón, dolo o culpa por parte del funcionario. Lo que va a importar es que haya existido una acción o una omisión de la administración y que esta acción o omisión haya generado un daño. Ok, entonces aquí, en el caso del criterio de imputación, si bien puede existir dolo o culpa grave de un funcionario, esto va a ser relevante únicamente para determinar si el funcionario también va a responder solidariamente, pero no para que haya responsabilidad de la administración. Ya con solo que se produzca la acción o omisión y que ésta genere el daño, ya per se eso genera la obligación de reparar por parte de la administración. Ok, otra opción o otro criterio es lo que llamamos la responsabilidad indirecta o responsabilidad por hechos de terceros. Ok, generalmente en derecho civil la responsabilidad es propia. Es decir, yo voy a responder por acciones que son propias mías y solo indirectamente yo voy a responder por acciones que generen terceros. Ahora les mencionaba el tema de la responsabilidad in eligendo y responsabilidad in vigilando, cuando digamos yo respondo en esos casos, pero es la excepción. En cambio, en el derecho administrativo, más bien esta responsabilidad indirecta o por hechos ajenos es una regla, no es la excepción como sucede en el caso de los particulares. Aquí la administración siempre va a responder por los hechos de terceros, porque acordémonos que ahora que veamos funcionario público, la administración no es una persona física, es una persona jurídica que va a necesitar de funcionarios para poder trabajar. Entonces va a responder siempre por los hechos, por las acciones de estos funcionarios. Por eso decimos que la regla en derecho administrativo es que la administración responde por hechos de terceros, mientras que en derecho de los particulares es la excepción. Okay. Otro tema es diferencia es la responsabilidad trilateral. Okay. En derecho civil la responsabilidad es bilateral por regla. O sea, siempre va a haber una persona que produce el daño y otra persona que se ve afectada por el daño. No va a haber un tercero. Excepcionalmente puede darse, que es el caso de esta responsabilidad extracontractual, cuando respondo por los hechos de un tercero, pero es una excepción. La regla es que la relación que hay aquí de responsabilidad es de naturaleza bilateral. En cambio, en el derecho administrativo, la responsabilidad es trilateral. ¿Por qué? Porque vamos a tener siempre tres sujetos. Imaginémonos un triángulo. Vamos a tener a la administración pública, vamos a tener a
el funcionario público y vamos a tener al administrado que es víctima del daño. Entonces tenemos una pirámide en la cual vamos a generar este tema aquí en particular. Y por último, el último criterio es lo que llamo la responsabilidad reparadora. ¿Okay? En el derecho civil, el sujeto central es la persona física autora del daño, es quien debe retribuir y siempre y cuando tenga dolo o culpa, porque si no se presentan estos sujetos no es responsable. En cambio, en el derecho administrativo, la administración siempre va a ser responsable. O sea, aun y cuando no podamos definir si fue un funcionario, si fue un error informático, si fue lo que sea, va a responder la administración. En el caso del derecho civil, solo voy a responder si hay una acción de una persona y esa acción es por dolo culpa. En el derecho administrativo, no necesariamente la administración va a tener que responder por la acción de una persona, puede responder por un montón de circunstancias, por un problema informático, por un tema que no se logre determinar quién es responsable y todo, pero como lo importante es que se presente el daño, ahí siempre va a tener la administración que responder. Bueno, chicas, chicos, vamos a quedar hoy acá. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y les deseo una feliz semana. Saludos.